Vamos a hablar con un hombre de enorme prestigio, de una institución de estudio, de un hombre con una historia riquísima en radicalismo, don Moisés Levenson. Él preside el Instituto de Investigación en Radicalismo. Es el segundo candidato a diputado nacional por el radicalismo en la capital federal. Vamos a conversar con él. Está aquí Hernán Rossi, ha tenido el gusto de estar con nosotros. Para nosotros es un gran gusto, es un placer tenerte. Bueno, hice una introducción larga porque quería sacar muchas cosas que había adentro, que ocurrieron en los últimos días y que por supuesto en general uno no encuentra voceros oficiales que expliquen lo que hoy prácticamente una sola persona decide en la Argentina por todo. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, ¿cómo ves estos últimos días en Capital, que para mí es un gran test en lo que viene después y en un tema que la verdad que fue una trampa del año pasado, ¿no? La tan comentada reforma política que salió entre gallos y medias noches. Y por supuesto esto de que, bueno, no salgamos a jugar el partido porque el partido ya está ganado. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires estamos a días de una elección sumamente importante que nosotros desde el radicalismo, con nuestra candidata jefa de gobierno, Silvana Giudici, y nuestros candidatos a legisladores, estamos muy entusiasmados porque recorriendo la ciudad de Buenos Aires vemos que el radicalismo, después de mucho tiempo de ser mirados con desconfianza por la ciudadanía, empieza a ser considerado de otra manera. El radical siempre está. El radical siempre está, bueno, el votante radical siempre está y está a la expectativa de que efectivamente el radicalismo, en La Nación con Ricardo Alfonsín y en la ciudad de Buenos Aires con la figura de Silvana, estamos haciendo una oferta diferente en esta oportunidad. Porque además tenemos un desarrollo territorial muy importante. Nuestros candidatos en cada una de las 15 comunas van a colaborar en traccionar nuestra fórmula en la jefatura de gobierno de una manera muy importante. Nosotros estamos viendo de alguna manera cuáles son los candidatos de los otros partidos, las ofertas de los otros partidos a nivel de la comuna, y nos damos cuenta que los candidatos del radicalismo son gente conocida por los vecinos, son gente que trabaja en organizaciones intermedias del barrio. Que ha gestionado además. Bueno, ni hablar, la Unión Cívica Radical, si hay algo que el vecino de Buenos Aires le reconoce, han sido sus gestiones en la ciudad. Las últimas grandes transformaciones de la ciudad de Buenos Aires en materia de inundaciones, en materia de transporte público, han sido gestiones del radicalismo. Ni hablar del impulso que le dimos a esa autonomía trunca que muy bien mencionabas en la editorial de apertura, ¿no? El radicalismo ha sido el autor del proceso del impulso en la reforma de la Constitución del 94 de nuestra autonomía, que luego se sancionó en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, ¿cómo observás desde la capital, ¿no? La elección nacional con este tema tan instalado de que, bueno, Cristina ya ganó, ¿para qué jugar?, etcétera, etcétera, cuando falta tanto tiempo, cuando además tenemos el 14 de agosto que hasta la justicia electoral le pide, bueno, díganos algo sobre el tema del 14 de... Bueno, se ha instalado el rumor de que se podría suspender. Yo creo que el gobierno lo tiene en carpeta porque efectivamente los números no le están dando en esta idea que instalaron fuertemente de que Cristina gana en primera vuelta. Si nosotros desde la oposición, como estoy convencido que va a ocurrir el 14 de agosto, demostramos que el gobierno no gana en primera vuelta, pero que además hay un candidato en la oposición, que es Ricardo Alfonsín, que se despega del resto de los candidatos, creo que de allí a octubre la cosa puede cambiar. El gobierno debe estar analizando por estos momentos si efectivamente suspende y qué vuelta le encuentra para suspender lo del 14 de agosto. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente con la idea de que el 14 de agosto hay elecciones primarias en la Argentina y en ese sentido creo que el día después va a haber dos grandes contendientes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Alfonsín, que va a, de alguna manera, en torno suyo, a generar una expectativa muy grande en torno a la posibilidad de ganar y asumir el gobierno el 10 de diciembre. Una pregunta que es bien partidaria. Vos recordás muy bien que después de los sucesos, no solamente de los casi 6 años del presidente Alfonsín que nos devolvió la fe democrática, ¿verdad?, sí, entre otras cosas tan valiosas, y de la experiencia de la Alianza que cayó por una cuestión no política sino económica, había quedado muy herido el partido. Pero sin embargo el partido fue capaz en estos años de llegar a una reconstrucción tal que hoy uno de sus hombres es un hombre con una alta posibilidad de llegar a la presidencia de la Nación. Hablanos del partido, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué está haciendo el partido? Bueno, en primer lugar, esa época en la cual todos daban al radicalismo por muerto, efectivamente hubo en el radicalismo de todo el país, a lo largo y lo ancho de la Argentina, quienes nos quedamos, quienes nos elegimos el atajo, quienes no nos fuimos a otras alternativas, tampoco nos fuimos a nuestra casa.
por supuesto que es legítimo aquellos que fueron a construir otros espacios. Nosotros en ese sentido creemos que ahora el viejo tronco tiene que hacer esfuerzos por recuperarlos a todos. Pero bueno, esos derroteros, esos años muy difíciles de reconstrucción de los lazos con la ciudadanía, pero además de construcción de una renovación en el partido que es verdadera en el caso de la Unión Cívica Radical, que no tiene que ver solamente con la cuestión generacional o con la cuestión etaria, pero que también tiene que ver con ello. Hubo, por ejemplo, a lo largo de todos estos años, una juventud radical que trabajó intensamente. Vos lo mencionabas en la editorial, el Instituto Moisés Levenson es una de las herramientas que trabajó fuertemente en esta etapa de reconstrucción del partido. Y bueno, por supuesto que un partido reconstruido en términos institucionales y en su relación con la ciudadanía también necesita, en un sistema político presidencialista, donde de alguna manera las figuras son muy importantes, algunos candidatos, algunas personalidades que logren de alguna manera atravesar a la sociedad y enamorarla. Bueno, el caso de Ricardo Alfonsín, de alguna manera, vino a ocupar un lugar que estaba vacío, que estaba vacante en el radicalismo, y por suerte no es el solo. Por suerte no es el solo, tenemos algunos otros dirigentes. Nosotros tuvimos, de hecho, un proceso interno muy interesante, el caso de Ernesto Sanz, el caso del propio vicepresidente Cobos. Pero bueno, efectivamente, Alfonsín pudo sintetizar el deseo mayoritario de un programa progresista en el radicalismo, y eso hizo que, de alguna manera, terminara liderando este proceso.